Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este tiempo de celebración, un tiempo en el que vamos a disfrutar de la presencia de Dios. Se ha hecho difícil a veces grabar para mí, no sé si ustedes lo han notado. Esta no ha sido la primera vez que he hecho este mensaje, pero es para ustedes con mucho cariño y lo hacemos con ayuda de Dios. El día de hoy vamos a empezar una corta serie en la que serán 2 o máximo 3 mensajes en los que hablaremos del tema Un día de Jesús. ¿Cómo era un día de Jesús? Él cómo invertía sus horas, sus días, cómo los invertía. El día de hoy vamos a analizar un pasaje. Vamos a analizar un pasaje que está en Lucas capítulo 8, versículo 22 en adelante. O usted tal vez lo puede ver en Marcos capítulo 5, pero usaremos de base a Lucas capítulo 8. Lucas capítulo 8 nos muestra un Jesús muy cercano, un Jesús de carne y hueso, como lo vimos hace un tiempo en una de las prédicas. Un Jesús que invertía esos días, ese tiempo, demostrando que a Él le importaba lo que estaban pasando esas personas y que quería hacer lo mejor por ellas. También demostraba que tenía toda autoridad sobre todo, autoridad sobre todas las cosas. Hay veces, y quiero hacer un paréntesis aquí, hay veces que vemos estas historias que vemos aquí en la palabra de Dios, vemos estas historias como si fueran mitos, como si fueran leyendas, como si fueran cosas que pasaron, pero que no son vigentes ahora, sino que pasaron para dejarnos una pequeña enseñanza, reflexión, pero que repetirlas como que eso no funciona. Y quiero decirles que sí funciona. Hace 8 días Ferney nos recordaba un versículo que está en Juan 14:12 y que ustedes creo que lo van a recordar tan pronto les diga mi versión parafraseada. Haremos aún cosas mayores que las que hizo Jesús. Cosas mayores. Cerrando ese paréntesis, ahora sí quiero volver. Un día de Jesús. ¿Será que un día de Jesús se parece a un día nuestro? ¿A un día mío? A mí me cuestiona bastante. ¿Un día suyo se parece a un día de Jesús? Bueno, miremos el día de Jesús y después sacamos nuestras conclusiones. ¿Les parece bien? Acompáñenme. Lucas capítulo 8, versículo 22 en adelante. Versículo 22 en adelante. El versículo 22 empieza de la siguiente manera. Dice así: un día subió Jesús con sus discípulos a una barca. Un día. Aquí yo les voy a contar la historia porque es bastante extensa. Son del versículo 22 hasta el versículo 56. Y leerlo todo pues nos demoraríamos mucho. Entonces venga, yo les cuento rápidamente. Además, a mí de vez en cuando me gusta contar historias. Empieza así: un día Jesús subió con sus discípulos a una barca. Jesús se levantó y dijo: vamos, subámonos a este barco, pasemos al otro lado del lago y que ahí tengo que hacer algo. Y aquí empieza la historia. Los discípulos lo siguen sin decir palabra ni reprochar nada. Hagámosle, bueno, acompañemos a Jesús. Jesús se parece un poco a mí. Tan pronto entró al barco se quedó dormido. Yo no es que haya viajado muchas veces en barco, pero lo que quiero decir es cuando yo me subo a un bus para un viaje relativamente largo, pues relativamente largo, más de 1 hora, 40 minutos, me quedo dormido. ¡Puf! Automáticamente quedo dormido. Y aquí parece Jesús que nos parecemos en algo. Ahí se parece algo el día de Jesús a un día mío en la universidad. Entraba al bus y me dormía. Aquí Jesús se quedó dormido. Empieza una tormenta, los discípulos se desesperan, despiertan a Jesús. Jesús detiene la tormenta, les enseña y les dice: pues muchachos, yo estaba aquí con ustedes, tengan más fe la próxima vez. Cuando llegan al otro lado del lago, se encuentran con un hombre que está lleno de demonios, que lo están influenciando, que lo dominan, que estaba desnudo, por allá encadenado, lejos de la sociedad, y este hombre ya se había liberado con la fuerza que tenían todos esos demonios. Se acerca y Jesús lo libera. Hacen una especie de negociación. Los demonios no se quieren ir al infierno, o bueno, a donde los quería enviar Jesús.
Y Jesús les dice, bueno, está bien, si quieren irse a los cerdos, pues les da permiso. Algo curioso de esta historia. Y aquí el hombre que estaba lleno de demonios otra vez vuelve vuelve en sí, busca ropa, se limpia, busca ropa, se la pone y empieza a decirle a Jesús, Jesús, déjame ir contigo, yo quiero aprender más. Pero Jesús le dice, no, tú vas a compartir de lo que has vivido hoy. Este hombre por más de 10 ciudades comparte el mensaje. Pasó de un endemoniado a un misionero en varias ciudades. Esa es la transformación que Jesús hace en las vidas. Después se devuelven otra vez en la barca. ¿Jesús pasó un lago por una persona? Sí, lo hizo. Se devuelven en la barca y ya había un montón de gente esperando a Jesús. Jesús llega al otro lado y aparece un hombre importante en la época, un hombre religioso, que era el director de una sinagoga, como un pastor, especie de, pero pues guardando las proporciones. Llega este hombre que era muy respetado en la comunidad y le dice, maestro Jesús, mi hija se está muriendo, está muy enferma, ¿tú podrías ir a verla? Jesús le dice, pues claro que sí, vamos, dime por dónde es. Empiezan a caminar hacia la casa y mientras que caminan y que están rodeados de mucha gente, Jesús siente que le tiran un poquito la camiseta, bueno, la túnica. Y es una mujer que llevaba 12 años enferma, con una enfermedad en ese tiempo que era muy molesta, bueno, es molesta en cualquier época de la historia, pero en esa historia, en ese momento histórico, era una mujer que era rechazada por la sociedad también. Era una mujer que sufría de hemorragias, de flujo de sangre. Esa mujer tuvo la fe necesaria porque ya había intentado todo y con mucha fe toca el borde del manto de Jesús y es suficiente para ser sana. Jesús se voltea, pregunta, ¿quién fue que me tocó? Sentí que salió poder sanador de mí. Y todos los discípulos, pues están locos, pues Jesús, aquí estamos apretujados todos, no había distanciamiento social, en ese momento no había pandemia, pues aquí estamos todos apretujados. Jesús, ¿cómo así que quién te tocó? La mujer por allá dice, fui yo. Todos dicen, ay, la mujer que estaba enferma. Tal vez se apartaron un poco, me imagino que la multitud se apartó un poco, y ella empieza a explicar por qué lo hizo. Jesús con mucho cariño, no la regaña ni nada, sino que le dice, hija, tu fe te ha sanado, ve en paz. Jesús continúa su camino y aparece un mensajero de Jairo, el hombre que lo estaba llevando a ver a su hija, y el mensajero le dice, no molestes más a Jesús, al maestro, tu hija ya murió. Así que Jesús no le importa esa noticia y dice, continuemos. Continúan para la casa. Cuando llegan a la casa, la niña efectivamente está muerta, pero Jesús dice, y entra a la casa solamente con 5 personas: Juan, Pedro, Santiago, Jairo el papá y la mamá, la esposa de Jairo. Y Jesús, bueno, ya eran 6 con Jesús en la casa. Y él dice, tranquilos, tranquilos, creo que antes de entrar, me imagino, tranquilos que ella no está muerta, está solamente dormida, la vamos a despertar. Toda la comunidad y toda la multitud que estaba ahí se ríen porque sabían que estaba muerta, pero Jesús no les pone cuidado y entra. Entra, le habla a la niña que se levante y la niña inmediatamente lo hace. Le dice, por favor, denle de comer a la niña, debe estar hambrienta todo el día ahí en la cama sin poder comer, denle de comer. Y ahí termina la historia. Tal vez usted se acuerda en la versión de Marcos que dice Talita Cumin. Ahí está la versión de Marcos. Aquí está la historia, una historia que espero haber resumido y que son conocidas todas estas historias. Inclusive sobre una predicamos hace unos cuantos domingos, de la tormenta. Ahora, Jesús se encarga en este día, en este único día, porque fue un día, Jesús se encarga de tocar 4 áreas fundamentales para nosotros. La primera área que toca es ese entorno natural, lo físico, lo toca totalmente. Estos discípulos estaban desesperados por la tormenta y Jesús toma el tiempo
lo despiertan y dice, bueno, está bien, miren lo que Dios nos permite hacer llenos de su Espíritu. Detiene la tormenta, calma, tranquilidad. Les demuestra que Él tiene el control sobre todas las cosas, que tiene autoridad sobre esa parte física. Ya lo había hecho de muchas formas en capítulos anteriores, había ya hasta resucitado a alguien, pero aquí lo estaba haciendo una vez más, mostrándoles su autoridad. Y lo mejor de todo, les estaba mostrando algo más. Estén tranquilos, tengan fe, porque yo estoy con ustedes. La parte natural. A veces creemos que solamente en estas historias, como les decía, pero sigue estando vigente. Si hay un propósito, Dios nos sigue respaldando. Les cuento rápidamente una historia que me sucedió a mí y a unos cuantos amigos que estábamos en ese momento. Íbamos a compartir una obra de teatro, una obra de teatro muy evangelística, con mucha música, muy alegre, y fue en Armenia, me acuerdo muy bien, fue en Armenia, en la plaza donde están todas las entes gubernamentales de Armenia, una plaza importante. Habían dado permiso, dieron una tarima completa, nos dieron el espacio y ya íbamos a salir a esto y estaba lloviendo duro, no podíamos, y nosotros decíamos, somos más de 30 personas en escena, 20 atrás, y no va a salir bien porque está lloviendo. Estábamos preocupados, cada uno mirándonos el uno al otro, ya listos, cambiados, con el sonido ya probado también, luces, en fin, todo eso. Y dijimos, oremos. Y un niño de los que estaba ahí dijo, sí, oremos, papito Dios puede quitar esto. Ese niño ya no es tan niño, ahora es un niño grande que cocina muy rico, por cierto. Se volvió chef y todo. Pero bueno, él cuenta y nos pusimos, oramos, y él solamente dijo que Dios quite esta lluvia, y cada uno oró con una oración un poco más elaborada. Terminamos de orar y en cuestión de minutos la lluvia cesó, el sol sale, pudimos hacer la presentación y llegar a la vida de varias personas. Dios sigue deteniendo tormentas, lo sigue haciendo, y fortalece nuestra fe también y la de muchos más. Primero, lo natural está bajo su autoridad y se acerca a lo natural, le preocupa lo que pase con lo natural y nos extiende la mano. Segundo, lo espiritual. Recuerdan que la segunda historia era de este hombre que estaba llenito de demonios, no le cabía uno más, hasta se llamaba legión, y una legión tiene miles y aquí este hombre está recibiendo a Jesús. Fue el comité de bienvenida, un endemoniado, así fue. Y Jesús realmente pasó un lago, calmó una tormenta por un hombre. Bueno, de pronto fue también por sus discípulos, por los que estaban escuchando y por los que iban a escuchar a través de este hombre. Recuerden que predicó a más de 10 ciudades, pasó de un endemoniado a un misionero empedernido. Y aquí Jesús nos muestra la importancia de esta área espiritual. Hay personas que no creen en esto y dicen, no, eso no pasa, los demonios no existen, o les restan importancia a esta parte espiritual, y la parte espiritual es muy importante. Nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra principados y potestades. Esa es nuestra lucha cada día, y por eso es tan importante, y Jesús aquí la resalta en su día, en su agenda. Vamos a liberar a alguien que está oprimido. Llega ya, libera a esta persona, transforma su vida y demuestra lo importante que es esta área espiritual para Él en nosotros. O sea, esta área está en nosotros, esa área espiritual, y para Él es muy importante y se acerca. También demuestra que tiene autoridad sobre eso. Sí, les dice que se vayan y se van los demonios. No tiene ningún problema, no hace show ni espectáculo, simplemente muestra su autoridad. Ahora, nosotros estamos en una lucha a diario, en una lucha espiritual también a diario. Luchamos contra nuestros propios gustos, dice concupiscencias en Santiago, en fin, muchas cosas así. Estamos en una lucha constante. Y aquí Jesús
Nos está diciendo, si yo estoy con ustedes, pueden triunfar. Si el Espíritu Santo está con ustedes, pueden triunfar. Recordemos que Jesús mismo fue tentado y Él, con ayuda del Espíritu Santo, lleno del Espíritu Santo, pudo soportar y poder vencer al diablo mismo. En ese momento que estuvo luchando contra el diablo, la tentación, el famoso capítulo de la tentación ahí en el desierto, podemos ver un versículo que es muy interesante y vamos a volvernos un poquito. Lucas capítulo 4, versículo 13, dice lo siguiente: así que el diablo, habiendo agotado todo recurso de tentación, lo dejó hasta otra oportunidad. Lo dejó hasta otra oportunidad. Imagínense, Jesús fue tentado, venció y a todo tipo de tentación que hizo el diablo. Y el diablo no se rindió, porque ahí dice, y lo dejó hasta otra oportunidad, donde también lo iba a tentar. Si Jesús estaba en esa lucha, usted y yo creo que estábamos también en esa lucha. De pronto nos deja el diablo hasta otra oportunidad y tenemos que estar listos, y por eso es que esta parte espiritual es tan y tan importante. Revestidos pues con la armadura, soportad al diablo y tantas cosas más que están ahí. Ojo que está como león rugiente. Tenemos que estar listos, y al estar listos es que Jesús esté presente. Contra lo espiritual, Él se acercó a esa área también. Tercero, la parte emocional. La parte emocional. Bueno, antes de entrar a esta parte emocional, les cuento que también tuve una experiencia así. Bueno, fueron varias, pero hubo una que me acuerdo muy bien, en una especie de campamento que tuvimos, y había un pelado que estaba también con demonios, y pues habían varios, y estaban como que era un nicho pues de esto, y pues habían otros pastores que tenían un poco más de experiencia. Uno se encargó de uno, de otro, y a mí me dejaron ahí, ore por él. Él ya estaba en el piso, pero estaba totalmente transformado. Si usted ha visto películas de terror, así como la cara bien mal, botando cosas por la boca. No, yo no tenía experiencia de mucho, pero Dios estaba conmigo. Y eso fue lo que pensé. Yo no sé bien qué hacer, pero tú estás conmigo y tú sí sabes qué hacer. Así que oré por él simplemente y le dije, Señor, ayúdalo a que sea libre el día de hoy. Que pueda ser libre, que pueda disfrutar de su vida. Y de un momento a otro su cara pasó de una cara muy, con mucho rabia, con mucho odio, pasó a tener una expresión calmada, tranquila. Eso es lo que quiere hacer Dios también con muchas personas, liberarlos espiritualmente. Y usted y yo puede que estemos luchando con algo que nos pueda tener medio presos y que necesitamos ser liberados. Ahora sí, el punto número 3, la parte emocional. Jesús se acercó a las emociones de las personas, a esa parte emocional, afectiva, que es tan importante para nosotros. En esta parte vamos a tomar la historia de la mujer del flujo de sangre. Aquí Jesús la sana físicamente. Sí, cuando la mujer toca el borde del manto de Jesús, se sana físicamente. Lo ha intentado por 12 años, pero por 12 años lo que más ha sufrido esta mujer es que ha sido rechazada por la sociedad, apartada de su familia, que ha sido considerada inmunda, impura, esta mujer. Y frente a todo esto, ella se arriesga a una solución desesperada. Tocar a un maestro que enseña no era la mejor solución, digámoslo así, era una solución desesperada, pero ella confiaba plenamente que si lo hacía iba a ser sana. Y así fue sana. Pero el regalo más grande que le dio Jesús fue después, cuando habló con ella. Eso está en el versículo, si no estoy mal, está en el versículo 46. Esto no, mentira, está más adelante, en el versículo 48. Jesús
se acerca a esta mujer. Ya cuando ella reconoce que ha sido ella la que tocó y explicó y en fin, Jesús le dice, hija. Primero que todo, toma a esta mujer que ha sido rechazada por años y la restituye en lo que es una hija de Dios. La pone otra vez al nivel de todos los de la sociedad. La realza otra vez, dice, otra vez volviste aquí. Le dice, hija, tu fe te ha sanado. La pone como ejemplo a los demás. Si alguien tiene un dolorcito de cabeza, esta mujer es una dura en fe. Pero aparte de eso también le dice, vete en paz. La tranquilidad que estaba buscando esta mujer la recibió ese día. Tal vez estaba buscando ser sana físicamente, pero algo que estaba buscando mucho más y que necesitaba era tener esa sanidad emocional. Y Jesús se acercó a pesar del afán que tenía, porque tenía que llegar rápido a donde la hija de Jairo para sanarla emocionalmente a esta mujer que durante 12 años había sufrido. Los mismos años que tenía la hija de Jairo, 12. Esta mujer había sufrido 12 años completos. La parte emocional, Él se acerca a nuestros corazones. Nosotros, ¿será que podremos acercarnos a los corazones de otros, comprenderlos, bajarle al afán, al apuro de nuestro día, bajarle la velocidad y decir, me acerco a ti, quiero escucharte y ver cómo te puedo ayudar? Y por último punto, el último punto, que es con la historia de Jairo y su hija. La hija muere. La muerte. ¿A cuántos de nosotros nos quita la tranquilidad? Nos vamos a enfrentar con ella en algún momento, ya sea por alguien cercano, algún amigo, familiar, que se enfrenta a la muerte y que nosotros nos vemos afectados, o cuando nos llegue el tiempo y que estemos enfrentando a esta parte que todos en la tierra nos enfrentamos, la muerte. ¿Será que nos quita la tranquilidad? ¿Será que no nos deja estar bien? Yo creo que podemos afrontarla con una visión cristiana, con una visión apropiada. Ojo, la muerte no quiere decir que afrontarla bien no quiere decir que no tengamos que llorar. Lloremos, desahoguémonos, que hagamos duelo, el duelo que se requiere. Tengamos un momento de quietud, pero no puede desbaratar toda nuestra vida la muerte. La muerte no puede determinar toda nuestra vida. El que la determina es Cristo. La muerte. Nos enfrentamos a ella. Cuando nos enfrentemos a ella, vamos a tener que tener todo listo para que sea un paso más hacia el propósito que Dios tiene para nosotros. ¿Está bien? La muerte también nos recuerda el sentido de urgencia, de hacer, porque es urgente hacer, es urgente compartir de Dios, es urgente, porque estamos en una lucha contra el reloj, contra precisamente la muerte. Todo el que escuche mientras que esté aquí vivo va a tener la posibilidad, la opción de acercarse a Cristo, reconciliarse, y por eso es que es un sentido de urgencia. Esto es una cuestión de vida o muerte, literalmente, y tenemos que acercarnos a las personas y poderlas librar de todo eso, podernos acercar y compartirles que aún la muerte está bajo los pies de nuestro Dios. En esta mañana o en este tiempo que usted está viendo esta celebración, recordemos que Jesús tiene la autoridad sobre todas las cosas, sobre lo natural y físico, sobre lo espiritual, sobre lo emocional y aún sobre la muerte misma. Y que usted y yo estamos llamados a tocar, a ser partícipes de estas áreas, de las personas que nos rodean y de nosotros mismos. Dios, Jesús, el Espíritu Santo se preocupa por tu vida completa, no por partes, completa. Él no solamente se preocupa por tu área espiritual, aunque es tan valiosa para Él. Se preocupa también por tu parte física, por tu parte natural. Se preocupa por tus emociones. Se preocupa aún cómo vas a reaccionar o cómo reaccionas, cómo enfrentas la muerte misma. Él está ahí dispuesto.
Un gran día de Jesús. Miren, en un día lo que hace Jesús revoluciona toda una sociedad, tocando estas áreas importantísimas de la vida. La pregunta es, ¿podremos tener días así? ¿Será que podemos tener días así? ¿Será que los podemos vivir de esa forma como Jesús los estaba viviendo? Con esa misma intensidad, con esa misma pasión, con esa misma humanidad de acercarnos a las personas, con ese mismo propósito. ¿Será que lo podemos vivir? Yo creo que sí. Leíamos al principio que recordábamos que aún cosas mayores haremos, aún cosas mayores, y por supuesto que las haremos de la mano de Él. En este tiempo le invito a que oremos, que le digamos: Dios, ayúdanos a vivir como tú quieres que vivamos, ayúdanos a ver las cosas como tú las ves, ayúdanos a tener la fe, confianza suficiente para hacerlo, para dar los pasos como hijos tuyos, como seguidores tuyos. Un día normal de Jesús tiene que ser nuestra meta de día para nosotros. Oremos en este tiempo. Señor, gracias por hablarnos, por recordarnos que tú estás presente en nuestra vida, y que si tú estás presente podremos tener esa misma autoridad que tú dices, autoridad sobre esas cosas naturales que pasan, y oraremos y pasarán milagros, oraremos y tú moverás cosas que parecía que no se pudieran mover en tu nombre. Señor, también lo haremos en esa parte espiritual, lucharemos con todas nuestras fuerzas, pegados de ti, para nosotros ser libres, pero también para ayudar a dar libertad a muchas personas. Ayúdanos a encontrar ese descanso emocional a nosotros, pero ayudar a que muchas personas lo encuentren también, y que sean sanas de sus emociones, que encuentren la tranquilidad que tanto están buscando. Y Señor, ayúdanos a comprender que tú estás por encima de todo, incluso de la muerte, y que la afrontaremos como un paso más, y que nos hará bien. Así como Pablo lo veía, para mí el vivir es Cristo y la muerte significa ganancia. Nosotros lo empezaremos a ver. Llénanos de ti, Espíritu Santo, queremos vivir conforme a lo que tú nos dices. Amén. Amén. Diga en casa que así sea, créalo y esté pendiente para vivirlo donde quiera que esté. Esté pendiente para accionar estas cosas. Y por ahora despidámonos cantándole a Dios, recordándonos y diciéndole a Él que Él es todopoderoso, que Él es grande y majestuoso. Que Dios los bendiga en esta semana. Nos vemos.